Buenas noches, compañeros. El día de hoy veremos la evidencia de aprendizaje, los paradigmas de la investigación. Mi nombre es Gisela Lynn Hernández Núñez y vamos a comenzar. Como introducción tenemos que la metodología de la investigación en materia de salud. En México se han logrado avances incuestionables en el campo de la salud, pero el trabajo científico en ocasiones tiene una falta de coordinación entre las investigaciones y los tomadores de decisiones. En la investigación en salud existen dos aspectos esenciales: conocer cuáles son los principales problemas de salud en nuestro país y saber cómo van a resolverse. Estos dos aspectos deben asociarse estrechamente a la problemática curricular de las universidades, como por ejemplo, para resolver los diferentes problemas que afronta la sociedad. El preciado y posgrado deben integrarse con la investigación. La nueva salud pública puede definirse según el campo multidisciplinario de investigación, como la aplicación de las ciencias biológicas, sociales y de la conducta, al estudio de los fenómenos de salud en poblaciones humanas, de ahí que aborde diversos objetos principales de análisis. Por un lado, el estudio epidemiológico de las condiciones de salud de las poblaciones y por el otro, el estudio de la respuesta social organizada a estas condiciones, en particular la forma en que se hace la estructura de dicha respuesta a través del sistema de atención a la salud. Por ejemplo, tenemos aquí un modelo integrado de la salud pública, donde la evaluación se lleva a cabo con el diagnóstico y la evidencia de los problemas y causas que eso da una capacidad de respuesta. Después, toma un desarrollo de políticas, donde lleva a cabo las autoridades, la sociedad civil y la comunidad una línea de acción con capacidades teóricas y de política. Después pasan por una asignación de recursos. Estos recursos, que son todas las tecnologías que van aunadas con el financiamiento de cada delegación. Y después se crea un acceso, el cual es equitativo y universal, donde hay una disponibilidad, accesibilidad y aceptabilidad dentro de la comunidad. Como desarrollo tenemos que las fases de la metodología de la investigación son representaciones gráficas del proceso de una investigación científica. Por ejemplo, la de Wallace, dada en 1976, se trata de un proceso circular continuo en el cual se muestran conectados los siguientes pasos. Los 4 componentes fundamentales: teoría, hipótesis, observaciones y generalizaciones empíricas, mediante 4 procesos cognitivos diferentes, que era la deducción, la penalización, la interpretación y la inducción. La lógica interna de este proceso puede sintetizarse en un principio de coherencia entre todas las fases de dicho proceso. El proceso de investigación incluye la totalidad de las etapas de la investigación científica. Este era un proceso y un esquema un poco más funcional del que ahorita se viene adaptando. Aquí en la imagen vemos que todos van unidos, las teorías con las deducciones de las hipótesis, la operación con la observación, la interpretación con las generalizaciones empíricas, y de ahí se creaba una inducción, regresando otra vez a las teorías principales. Este método científico actual que se utiliza va por diversas etapas. La etapa 1, que es la construcción del objeto de estudio, se divide a su vez por 4 fases. La primera fase, que es la concepción de la idea, esta puede surgir de inquietudes personales o por encargo, con problemas identificados, lecturas o cualquier otro medio. De esta se deriva la pregunta inicial, que es la pregunta a la que se debe dar respuesta la investigación. Esta debe de ser precisa y concisa, factible y pertinente. También se deriva la exploración, que es la lectura y revisión bibliográfica, así como de revistas exploratorias y entrevistas a expertos, junto a la observación y análisis de documentos. De ahí la fase 2, que es el planeamiento del problema a investigar y de los objetivos. En esta fase se reformula la pregunta inicial, después de la exploración, donde se precisan los objetivos de la investigación.
la formulación de preguntas de investigación y la justificación y factibilidad de la investigación. Todo esto se hace a base de preguntas como qué, quién, cómo y por qué. Dentro de esta misma etapa se encuentra la fase 3, que es el marco teórico y conceptual. En esta fase se lleva a cabo la revisión documental, la selección de documentos más relevantes que se utilizarán para elaborar los antecedentes. Se selecciona la teoría o las teorías de las que partirán, la conceptualización y elaboración de hipótesis y operacionalización de los conceptos y definición de las diferentes variables. Después tenemos una fase 4 que es el diseño del modelo de análisis. Se realiza el diseño de la investigación caracterizando de la investigación de las cuales surgen la metodología, que son las unidades de observación de la población y muestras, así como la definición de las técnicas de investigación. Los instrumentos de recogida de información que se llevan a cabo en la elaboración de los instrumentos de recogida de información y definición de las técnicas o herramientas para la exploración y o tratamiento. Después de estas fases viene una etapa 2 que es la comprobación y verificación empírica. De aquí se derivan 3 fases. La fase 5, recogida de los datos, es la aplicación del instrumento de recogida de información en las unidades de análisis pertinentes, así como la comprobación de que se siguen los criterios establecidos para la aplicación del instrumento de recogida de información. En la fase 6, que es la explotación de los datos, aquí es la definición de los pasos o formatos de explotación y procesamiento de los datos, así como los de análisis de datos y su sistematización de los datos. En la fase 7, análisis de la información, se da lectura, interpretación y selección de los datos más significativos en función de los objetivos, las hipótesis o preguntas de investigación, y describimos y relacionamos las relaciones entre las variables y extraemos las principales conclusiones para dar respuestas a nuestras hipótesis. Como etapa final, la interpretación de los resultados empieza en una fase 8, que es la elaboración del informe. En la parte final, donde se expone el procedimiento seguido, la presentación de los resultados, y al concluir se da respuesta a la hipótesis o preguntas de investigación que son, y aparte vamos a unar recomendaciones. En esta fase es importante la comunicación de los resultados, ya que estos deben ser publicados y así convertirse en acumulados, llegando a su objetivo. Ahora veremos qué es la definición del problema. También se llama como pregunta inicial. Es la idea original ya transformada en tema de estudios, desarrollada y presentada como problema. Para pasar de la idea original a la pregunta inicial o planteamiento del problema se requiere de una fase exploratoria previa, que deberá ir ampliándose y renovándose en momentos posteriores. Dicha fase exploratoria puede requerir de 3 pasos. Primero, consulta documental y bibliográfica. El segundo, una consulta e informantes de clave expertos y un acercamiento mediante una primera observación, siempre que sea posible, parecido al método científico. El problema es, pues, una oración interrogativa que pregunta qué relación existe entre una o dos o más variables. Para la formulación del problema vamos a tener criterios y planteamientos. Contamos con 3 criterios para reconocer problemas adecuados y su formulación adecuada. El primer criterio es: el problema debe expresar una relación entre 2 o más variables. Esto en efecto de preguntas como ¿se relaciona A con B? O ¿cómo se relaciona A con B en las condiciones? Nuestro segundo criterio debe formularse claramente y sin ambigüedad en forma de pregunta. Así, en lugar de decir el problema es, se dirá cuál es el problema. Como tercer criterio, es un poco difícil cumplir. Exige que el problema y su formulación sean tales que permitan verificación empírica. Es así que si el problema cuya relación son indemostrables no tienen carácter científico y por ende no se pueden realizar. Así que como conclusión, si tomamos en cuenta los temas anteriores, llegamos a concluir que el tema es la base de cualquier proceso de investigación, es el problema.
el cual requiere encontrar respuestas o soluciones. Por lo tanto, debe ser formulado con ciertas características y requisitos, los cuales nos permiten encontrar soluciones y respuestas a estas preguntas. La importancia de la investigación dentro del área de la salud está dado por la gerente en servicios de salud, ya que ayuda a recopilar esta información con el objetivo de generar conocimientos de los problemas a enfrentar dentro de una comunidad, logrando influir de varias maneras en la aplicación de resultados que podrán ser mejorados con el paso del tiempo. Dejo mi bibliografía. Muchas gracias por su atención.